cumple 450 años y más allá de las fechas, hay una historia que merece ser contada. Una historia de fe, de comunidad y de personas que han dado identidad a esta ciudad. Soy Sara del GPS del Cristiano y te invito a descubrir estas historias. Historias, voces que nos recuerdan que León nació de la fe y la fe lo sigue sosteniendo. Antes de ser ciudad, antes de tener nombre, León ya era un sueño. En este primer episodio de la serie documental León, una ciudad nacida de la fe, iniciamos un recorrido espiritual e histórico por los orígenes de nuestra ciudad, porque León nació de la fe y la fe lo sigue sosteniendo. Hoy regresamos al origen para descubrir cómo la fe, el tiempo y la memoria dieron forma a la identidad de León que hoy habitamos. Bueno, los pueblos que habitaban esta zona no existían, porque era una zona de nómadas, de chichimecas, que se dedicaban a hacer la guerra a toda población sedentaria, ya fuera indígena o escasas veces española. Sí hubo población sedentaria, pero no fue inmediatamente antes de la conquista y del descubrimiento de estas zonas por España. Fue muchos siglos antes. Cuando se descubrió esta zona, fue a raíz de que se hizo necesario trazar una ruta para transportar metales de Guanajuato a Zacatecas, que había sido descubierta en 1546 y Guanajuato en 1552. En esa expedición participó un capitán navarro que era primo de San Francisco Javier y compadre de don Hernán Cortés, que fue Juan de Jasso. Él obtuvo luego en 1546 la merced de una estancia a la que se llamó de Nuestra Señora, pero era una zona altamente peligrosa, porque aunque los chichimecas no habitaban en esta zona, pero sí asolaban a los que la habitaban, y eso hacía muy peligroso y muy difícil vivir en esto que se llamaba el Valle de Señora. Y aquí hay la primera importancia de la vinculación de esta zona con Nuestra Señora. El Valle de Señora se llamaba así porque cuando la expedición del Mixtón, que fue el alzamiento de los Caxcanes en una zona que pertenece hoy a Nochistlán, Peralmíndez Chirinos denominó al río Lerma como río de Nuestra Señora, y después ese nombre lo tomó también lo que luego fue el río de los Gómez. Y eso le dio el nombre a toda esta región que fue el Valle de Señora, es decir, el Valle de Nuestra Señora. Entonces León, desde antes de su fundación, ya estaba consagrado a Nuestra Señora. Y cuando Juan de Jasso fundó su estancia en 1546, la llamó también la estancia de Nuestra Señora, y luego conocida por el uso popular como Estancia de Señora y consecuentemente Valle de Señora. Entonces ahí comienza la primera vinculación real de la protección mariana sobre esta zona. Eso a mí me parece muy importante porque es un preludio de consagración mariana que luego llevaría a su cúlmine siglos después con la consagración a la Madre Santísima de la Luz. Otra circunstancia la constituyó el que don Martín Enríquez de Almanza, que fue el cuarto virrey de la Nueva España y que era originario de la provincia de León en España,
determinó la necesidad de establecer una fundación entre los límites de las dos reales audiencias. La de la Nueva Galicia, que en 1563 fundó la villa de Santa María de los Lagos, y luego la de León, a solicitud de los que vivían aquí, como eran los dueños de estancias o arrendatarios de Juan de Jasso y su hija doña Agustina, con toda generosidad donaron estas tierras para que aquí se fundara la villa de León, o una villa española, que sirviera de protección junto con Lagos a las dos jurisdicciones, la Nueva España y la Nueva Galicia. En compensación, el virrey les hizo mercedes en lo que actualmente es la jurisdicción de Silao. Esto se volvió, pues, la Villa de León por un mandato del 12 de diciembre de 1575, cumplimentado por el alcalde de corte, don Juan Bautista de Orozco, y que fue encomendado por el virrey Enríquez de Almanza para hacer la fundación de una ciudad, si fueran más de 100 los vecinos que se comprometieron a habitarla, o de una villa si fueran solamente 50. Como era una tierra de guerra altamente peligrosa, solamente 50 fueron los vecinos que se comprometieron, pero eran víctimas de asaltos cotidianos. Las familias eran víctimas de agresiones de toda índole por los chichimecas nómadas, y el compromiso había sido por 10 años. Como España estaba en ese momento concluyendo la epopeya de la Reconquista, el propósito fundamental era la evangelización, y toda la formación de la población española de esa época tenía como prioridad la salvación del alma. Entonces, se comprometieron 10 años, o sea, hasta 1586, a vivir aquí. Pero fundadores como Esteban Fernández, pues fueron asesinados desde antes, y muchos más. Y había incendios, había agresiones, había todos los males que se pueden imaginar por parte de nómadas. Y entonces el padre Alonso Espino, que había sido fundador y luego fue primer párroco de la villa, en 1586 fue asesinado por los chichimecas a saetazos en el arroyo de la Loza. Muchos años después se caería en cuenta que la villa había sido fundada el 20 de enero de 1576, día de San Sebastián, y que el padre Espino, como San Sebastián, murieron agredidos por los infieles de la misma manera, a base de flechas. Entonces, León estuvo a punto de desaparecer porque ya habían pasado los 10 años de los 3 sacerdotes que habían fundado la villa, que fueron el padre Juan de Cuenca, que ya antes estaba establecido en esta zona, el padre Espino, que estaba encargado de una iglesia en Marfil, y el padre Cristóbal de Soria, que había sido egresado de la Universidad de Osuna y que fue el que hizo el plano de las 25 manzanas fundadoras. Y por eso, aunque aquí se diga popularmente que León fue tierra chichimeca, pues no, porque los indígenas, las poblaciones prehispánicas y originarias que trajeron los españoles eran indios de paz, y para ellos se fundaron 2 repúblicas de naturales, que fueron San Miguel, la República de Naturales de San Miguel, y la del Coecillo. Y allí se contrató la mano de obra
para la edificación de la traza española de la villa, que fueron nada más 25 manzanas, de las cuales la central era la plaza principal. Y por eso se cuentan como 24 manzanas, pero eran 5 por 5 en realidad. Cuando murió el padre Espino, con la mentalidad de la reconquista y con la mentalidad fija en la salvación del alma, pues comenzaron a irse muchas familias a otra zona, porque no había aquí manera de morir confesado y con los sacramentos, habiendo muerto ya el padre Espino. Y en esas condiciones, el ayuntamiento, viendo el riesgo de que desapareciera la Villa de León, enviaron a Simón de Gallarza, que era un regidor con una cantidad mínima que había de dinero para el viaje, a la sede diocesana que era Valladolid de Michoacán, hoy Morelia. Para colmo de males, la sede estaba vacante. Y entonces el cabildo diocesano hizo la solicitud de que viniera algún sacerdote a hacerse cargo de los sacramentos y de las confesiones. Pero en lo individual, con los antecedentes que ya había, la única comunidad que aceptó venirse siempre y cuando fuera toda la comunidad fueron los franciscanos, que llegaron a fines de 1589 o principios del año siguiente. Pero sí solicitaron ciertas garantías de seguridad y entonces se les mercedó el lienzo frontero de la plaza y allí hicieron la parroquia actual, el cementerio, que era lo que actualmente es la Plaza de los Fundadores, la capillita que está junto al templo de la Tercera Orden Franciscana, que por eso es franciscana, y luego el monasterio, donde hoy está una tienda, que muchos años fue la Woolworth y ahora tiene ya otro nombre, y luego la huerta franciscana, para que los padres pudieran vivir de sus propios recursos, que abarcaba lo que luego fue el Banco Guanajuatense hasta la calle Belisario Domínguez y el Portal Padilla. Todo eso fue el lienzo franciscano. En eso vino ya la predicación, la humildad, la caridad de los franciscanos, pero también concurrió la paz chichimeca que consolidó el capitán Caldera, Miguel Caldera, y León se volvió un lugar próspero porque ya la población prehispánica que había aquí pues ya era otomí y tarasca, que era lo que se llevaban entonces indios de paz, unos en el Cuecillo y los otros en San Miguel, y cada uno comenzó a desarrollar su propia industria. En el Cuecillo pues la cuchillería, en San Miguel comenzó la rebocería y en 1617 ya no solamente fue necesario que se invitara a venir a comunidades religiosas, sino que los mismos hermanos de la Orden de San Juan de Dios solicitaron venir, pero la traza española ya estaba poblada y ya existía el Camino Real de San Miguel, que hoy es la calle Independencia, y ya existía el Camino Real de Lagos y el Camino Real de Guanajuato y el camino que llevaba pasando el río a lo que fue la República de Naturales del Cuecillo. Y así fue como León se consolidó. Ya en 1595 se determinó por las autoridades que los mulatos y los mestizos habitaran una zona específica que fue el barrio de arriba, y por eso allí surgió la curtiduría, porque ellos se dedicaban a reparar los artículos de piel. Entonces fueron pueblas anexas a la traza central de la Villa de León, y en 1617 se establecieron los juarinos, pero ya fuera de la traza, en un terreno lejano, más allá de la traza.
que fue lo que hoy es el barrio de San Juan de Dios. Y entre San Juan de Dios y San Miguel se fue formando el barrio de los reboceros, ya fuera de la traza. Y esa fue la primera industria con la cuchillería y la curtiduría que surgieron. León no solo nació en una fecha. Con el paso del tiempo, aprendió a sostenerse, a trabajar y a vivir su propia vocación. En esta escena del documental, León, una ciudad nacida de la fe, el historiador, Dr. Mariano González Leal, nos explica cómo León creció como refugio, como ciudad trabajadora y como territorio profundamente creyente. León fue tan importante a partir de 1580 que fue denominada cabecera de Alcaldía Mayor. La Alcaldía Mayor era la jurisdicción máxima que podía haber en la Nueva España en una provincia. Duró con esta característica durante algunos siglos hasta que se vinieron las reformas borbónicas y León dejó de ser capital de Alcaldía Mayor para volverse subdelegación de la intendencia nacida de las reformas borbónicas, cuya capital fue Guanajuato. Pero durante el tiempo que fue Alcaldía Mayor, primero se fundó su parroquia, luego se le dio jurisdicción autónoma con escribano, protocolo y una jurisdicción tan amplia que abarcaba hasta Pénjamo. También la zona que actualmente constituye la Sierra de Lobos. Es, pues, considero yo, muy importante entender que León tuvo la calidad de cabecera de Alcaldía Mayor, pero cuando la perdió, León aprendió a vivir de su propio trabajo, porque entonces la capital política fue Guanajuato y León pasó a ser intendencia, pero era una zona sumamente rica, porque a partir de la paz chichimeca, León se volvió una región particularmente agrícola, con unas estancias verdaderamente ricas como Duarte, Otates, Santa Ana del Conde, etc. Y sirvió con las estancias de Silao para proveer de agricultura a la alcaldía que fue nuestra hermana cercana, que fue la de Santa María de los Lagos, que era ganadera, y a la otra alcaldía vecina, que era la de Guanajuato, que era fundamentalmente minera. Entonces, León fue el proveedor agrícola y eso lo hizo subir a una importancia extraordinaria que fue atrayendo población cada vez mayor y desde entonces se le comenzó a llamar Villa del Refugio. En esa época el patrón era San Diego, por eso León se llamaba San Diego. Primero fue León de los Chichimecas, luego fue San Diego de León. ¿Por qué? Porque los franciscanos tuvieron como primer santo a San Diego de Alcalá, que fue franciscano, y ellos lo consagraron a San Diego. Pero es muy importante mencionar que en 1731 la generosidad de los hermanos Aguilar y Ventosillo trajeron a los jesuitas. No fue sino hasta 1732 cuando los trajeron a Guanajuato, pero ya antes los habían traído a León. Y en 1732 los jesuitas hicieron en Palermo, donde se había aparecido milagrosamente la imagen de la Madre Santísima de la Luz, resultó que escogió para patrona en 3 sorteos seguidos y distintos la Villa de León de la Nueva España. Y en 1732 el padre Genovesi, que era el promotor de la devoción, la trajo a León y entonces el preludio del Valle de Nuestra Señora y el advenimiento de la Madre Santísima de la Luz consagraron definitivamente a la Santísima Virgen a esta zona. Por eso León ha sido una ciudad mariana por excelencia y por
designio divino que no tenemos cómo agradecer. No se puede entender León sin la consagración a la fe católica, que era la muy explicable y nobilísima obsesión de la colonización española inspirada en la Reconquista y en la voluntad y en las disposiciones de la inconmensurable reina doña Isabel, la reina Isabel la Católica. Y tan es así que pues en 1864 León fue elegida como diócesis, como sede de la diócesis. Y en 1902 tuvo lugar la coronación de la Madre Santísima de la Luz. Y fue una ciudad importantísima durante la epopeya de la Cristiada. Y por eso el día que León renuncie a su fe, dejará de ser todo lo que ha sido. La evangelización en León comenzó caminando junto a la gente, con sencillez, cercanía y fraternidad. Así se sembró una fe encarnada en la vida del pueblo. Desde una mirada histórica, el fray Rodrigo Martín Rojas Cerro Blanco nos ayuda a comprender la llegada de los franciscanos a León. La presencia franciscana en León y en la región, pues primeramente hay que tener en cuenta la llegada de los primeros franciscanos al reino de Michoacán en 1525. Aquí a la región de León llegan por iniciativa de la propia ciudadanía, del alcalde, puesto que había muerto el cura encargado de la villa, Juan de Espino, y los primeros frailes en llegan el martes santo de 1589, Juan de Santander y fray Diego de Medrano. El papel que jugó la orden franciscana dentro de la evangelización de la villa fue fundamental y comienzan los trazos de la ciudad, comienzan también a fundar las primeras cofradías. Las cofradías van dándole sustento a una comunidad muy heterogénea, mulatos, españoles e indígenas. En esto yo creo que hay un aporte muy importante de los franciscanos, incluso también para la ornamentación de la iglesia. Se sabe que la antigua iglesia que dejó el primer párroco de León, don Alonso Espino, era muy sencilla y los frailes comienzan la construcción de lo que hoy conocemos como sagrario. Comienzan también a darle forma al hospital que dejó el primer cura de San Cosme y de San Hipólito. Y es así como los frailes poco a poco van dándole forma a lo que es la identidad leonesa. Yo diría más bien la cohesión social dentro de la misma sociedad. Otro de las riquezas que heredan los franciscanos a León, pues fue su convento dedicado a San Diego de Alcalá, el cual pues hoy se encuentra en una tienda que se llama Coppel. Ahí se encontraba el primer convento franciscano. Era un convento como como el que vemos, obviamente de 2 niveles, con doble arquería, y que pues fue demolido, pero en ese convento se albergó el Seminario Conciliar de León, fue la casa del primer obispo de León. Entonces es uno de los monumentos importantes y fundamentales de los conventos franciscanos, los claustros. Ya quedan muy pocos. Este es un claustro de aproximadamente el siglo pasado, pero que nos hace un recuerdo de lo que fue la obra franciscana. En estos lugares se enseñaba el catecismo también. Otra de las obras más importantes dentro de los franciscanos y que heredan a León, pues fue también el sistema educativo que inició en el siglo pasado con fray Daniel Mireles y que da vida al Instituto Leonés, que a lo largo de 71 años ha acompañado a la sociedad leonesa, ha formado en la fe y en la integridad a sus hijos. Muchos se preguntarán, ¿y por qué los franciscanos no siguen en el centro de la ciudad? Puesto que fueron los que le fueron dando forma a la vida y a la identidad espiritual del pueblo leonés. Bueno, pues teniendo en cuenta que hubo varios procesos que nosotros en la historia eclesiástica conocemos como de secularización, es decir, que las doctrinas o parroquias de religiosos pasan a manos del clero diocesano, pues eso mismo pasó con la parroquia de León.
fue cedida por los frailes a la Mitra de Morelia en aquel tiempo. Posteriormente los frailes seguían conservando un pequeño templecito que hasta la fecha podemos encontrar a un lado de la parroquia de Sagrario, que es Tercera Orden, y ahí habitaban los frailes. En el siglo pasado, el obispo Valverde y Telles pide a los frailes venirse para este templo de San Francisco, que ya era atendido por sus clérigos de aquí, de la parroquia de San Juan, y le cede este templo que tenemos a nuestras espaldas a los frailes franciscanos, y que pues aquí han hecho mucha historia en este barrio, porque también era uno de los barrios que se atendía desde el centro de la ciudad. ¿Qué valores del carisma franciscano quedaron sembrados en el pueblo leonés? Uno de los que yo alcanzo a ver es el hecho de hacer comunidad. Llegas a León y León te arropa como si fueras uno de ellos, y esto es algo muy característico de la vida franciscana. Cuando Francisco les dice a los frailes, cuando se encuentren uno al otro, muéstrense mutuamente familiares entre sí. Y esto puede verse reflejado en el pueblo leonés. Otro aspecto es el amor a la Madre Santísima. Francisco fue un enamorado de María. Ya los jesuitas también nos lo recordarán al traer a nuestra Madre Santísima de la Luz ese fervor con el que el pueblo leonés acogió a la reina, y que la reina decidió venir al pueblo leonés, porque, insisto, León tiene el alma franciscana, y una madre que quiere a su hijo, siempre ella va al encuentro del hijo, y fue lo que sucedió aquí con el pueblo leonés y nuestra Madre Santísima de la Luz, y que esto refleja también esa piedad enseñada por los franciscanos en estos primeros años de vida de la villa de León. Otro aspecto es también su piedad, todavía que podemos ver reflejado en los barrios y en las tradiciones, que propiamente reflejan aquello que los frailes vinieron a enseñar. Recordemos que pues esta era una zona límite con los chichimecas, era una zona despoblada, era una zona, podríamos decir en sus inicios, un poco marginal, pero al llegar los frailes fueron dando ese sustento, esa calidez, y que el pueblo leonés supo aceptar muy bien, y que se refleja hoy en sus tradiciones, en su piedad. A pesar de ser una ciudad muy grande, todavía se ve reflejado esa piedad dentro de las comunidades, de los barrios y de las parroquias que integran esta ciudad de León. Que hasta la fecha vemos un pueblo leonés lleno de espiritualidad, lleno de tradiciones, y que sin duda la huella franciscana que ha dejado a lo largo de estos 450 años de historia, la huella franciscana o el paso franciscano en esta ciudad de León. La historia de una ciudad no solo se conserva en los libros, también permanecen sus tradiciones y en la forma en que su gente ha vivido la fe a lo largo del tiempo. Desde una mirada histórica y cultural, la fe fue un elemento que dio orden, identidad y sentido a la vida de la ciudad de León. El padre Carlos Conde González nos invita a descubrir cómo la fe influyó en la organización social, las prácticas comunitarias y los signos visibles de una ciudad que nació y creció creyendo. Desde el primer día de la fundación de esta ciudad, tuvo mucha importancia la fe. La fe desde entonces ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de nuestros pueblos. La fe ayudó a pacificar, a hermanar y a acompañar el desarrollo del mestizaje de nuestra región. La identidad de León desde la fe, con sus signos y aquellos aspectos que le han dado identidad, empieza desde la configuración urbana como está constituida la ciudad. Los barrios se fundaron siempre con espacio para la parroquia o el templo, espacio para el poder civil, espacio para el comercio, espacio para otras tiendas y espacio para educativos, y siempre había unas plazas enfrente. Unas plazas. Vean ustedes los grandes barrios de León, el centro de la ciudad, el mismo barrio donde estamos parados, el barrio arriba,
el barrio de San Miguel, el barrio del Cuecillo, el barrio de San Juan de Dios, siempre fue central la fe o la religión católica ahí. Y hubo espacio para la cuestión educativa. Miren, las parroquias, sobre todo las de León, por años, por siglos, siempre han tenido una escuela contigua donde se da formación académica y cristiana, donde se da la formación en la ciencia. Un aspecto importante, importantísimo, fundamental, que fue como un acto profético, fueron básicamente tres instituciones entre el siglo XVI y siglo XIX. El Instituto San Francisco de Sales, fundado por el padre Aguado, y que formó hombres que les fue dando la ciencia, y les fue las ciencias exactas, y les fue dando las ciencias religiosas. El beaterio de los padres jesuitas, donde aquí en el centro de la ciudad formaron mujeres también en la fe cristiana, en los buenos modales, y eso sirvió para darle configuración a las familias. Y las así llamadas Santa Escuela del padre Luis Felipe Neri, aunque la principal está en Atotonilco, Guanajuato, sin embargo, aquí en León también hubo espacios para la Santa Escuela, donde se daba una formación y un retiro espiritual con las personas para hacerles encontrar con la fe. En el plano educativo siempre fue importante, siempre ha sido importante la Iglesia Católica en León. Hubo un tiempo en los años 80 donde se fue llenando aquí León de escuelas privadas católicas, vinieron muchas congregaciones religiosas y empezaron a fundar escuelas católicas para niños y para niñas. Hubo un momento en que se formaban aquí en León más niños y niñas en escuelas católicas que en escuelas del gobierno, porque no había tanto espacio y la gente confiaba más en la Iglesia Católica. Las universidades que llegaron aquí han influido mucho, la de los padres jesuitas, los hermanos lasallistas, recientemente otras universidades que han llegado, han formado muchísimo y han ayudado mucho a la configuración de la identidad cultural. ¿Qué decir del seminario y de las congregaciones religiosas femeninas que le han dado identidad? Aquí han sido fundadas tres congregaciones religiosas femeninas que tienen obras muy importantes, educativas, de caridad y asistencia. El lugar donde estamos parados, las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, con el Padre Yermo, y que atienden a muchos niños y le dieron auxilio en tiempo de inundación a muchas personas cuando fue la inundación de León. En el Santuario de Guadalupe, con el Padre Pablo de Anda, que fundó las Hermanas Mínimas de María Inmaculada, también en la inundación de León, dieron un cobijo, dieron protección y salud a mucha gente. Y en el barrio del Cuecillo, el Padre Eugenio Láez, que funda las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, donde ellas rescatan a las niñas, rescatan a la mujer, y ahí el Padre Eugenio Láez decía que una sociedad que procurara la formación y el rescate de la mujer sería una ciudad muy sana. ¿Qué signos importantes? La arquitectura. Vean la arquitectura de aquí y vean la arquitectura de nuestras iglesias. Son emblemáticos y son puntos de referencia para nuestra ciudad, aún para el turismo. La arquitectura de las iglesias, las grandes iglesias, sigue siendo un punto de referencia de nuestra ciudad. ¿Qué decir de las peregrinaciones? Las peregrinaciones a la Madre Santísima de la Luz en la catedral desde 1732 hasta la fecha. Las peregrinaciones ahora actualmente al Templo Expiatorio, Sagrado Corazón de Jesús. Las peregrinaciones al Santuario de Guadalupe, la fiesta de los panecitos de San Nicolás de Tolentino, y así una serie de fiestas que le dan identidad, le dan pertenencia a nuestro pueblo. La ciudad de León, podemos decir que ha sido acompañada en salud, con hospitales y centros de salud, con asistencia a ancianos, con asistencia a orfanatos, siempre por la Iglesia Católica o por la fe de tantos cristianos. Y por último, las artes. Sí, la poesía, la pintura, siempre son importantes en nuestra ciudad y la Iglesia impulsó mucho las bellas artes con los concursos de poesía, con los óleos, las pinturas. Y en el aspecto social, no olvidemos que la Iglesia ha atendido los campesinos con los grupos de acción católica o los cruzados de Cristo, atendió a los campesinos. Cuando fue el reclamo del mundo obrero, empezó la Iglesia a atender los obreros guadalupanos. Cuando hubo mucho conflicto económico, varios sacerdotes trajeron y fundaron las cooperativas, lo que después redundó en
casas de ahorro popular, las cajas populares. Y así han ido saliendo adelante en cada uno de los problemas y sobre todo en la pacificación de la ciudad. La fe católica ha dado fuerza, ha dado pertenencia y ha dado deseo de buena vecindad, de pacífica vecindad, pero también de superación constante. León tiene gente que no hace mucho ruido, pero siempre está trabajando, siempre está encomendándose a Dios y siempre está luchando por una ciudad mejor. A lo largo de su historia, León ha vivido momentos de luz y de prueba. En cada uno de ellos, la fe se convirtió en consuelo, en esperanza y en un camino para seguir adelante como pueblo. Desde una mirada histórico-pastoral, el padre Carlos Becerra Hernández nos ayuda a comprender cómo la fe acompañó al pueblo de León en tiempos de dificultad, de cambio y de crecimiento. Desde el momento en el que se fundó nuestra ciudad, la ciudad de León, la presencia de los sacerdotes ha sido fundamental. Y la presencia de los sacerdotes, sean religiosos o sean también diocesanos. Pero desde la fundación sabemos, conocemos que los franciscanos tuvieron una presencia fundamental en nuestra ciudad. Han dejado una herencia también cultural, porque el cristianismo no solamente es una religión con unos mandatos, con una serie de normas, sino que es ante todo y sobre todo una cultura. Quiero detenerme en el clero secular o en el clero diocesano, porque nuestra ciudad fue fundada precisamente en 1576 y prácticamente 300 años después vendrá, casi los 400 años, vendrá la fundación o la erección de la diócesis de León. El Papa Pío IX erige nuestra diócesis el 26 de enero de 1863 con la bula Gravissimum Solicitudinis, la desmembra de la diócesis de Michoacán y funda una nueva diócesis. León será desde entonces la ciudad episcopal y la presencia no solamente ya de los sacerdotes religiosos o sacerdotes diocesanos será fundamental, sino que también es fundamental la presencia de sus pastores, la presencia del obispo, el obispo diocesano. Sin lugar a dudas que la presencia del obispo ha marcado también esta historia, porque muchos de ellos han realizado diferentes acciones. Hablemos desde lo pastoral, hablemos desde la creación o la construcción de grandes templos, como lo es precisamente el templo expiatorio, que comienza su construcción justamente en el episcopado de don Emeterio Valverde y Telles. Lo continuarán los demás obispos, pero es fundamental su presencia. La presencia también igualmente de los sacerdotes, que en los momentos fundamentales, momentos muy concretos han estado allí. Sí, la iglesia ha estado presente también en momentos muy cruciales de la historia de León. Hablemos, por ejemplo, en la época del cólera morbus, cuando los leoneses también con cierto temor hacen justamente un voto solemnísimo a la Madre Santísima de la Luz. De hecho, todos conocemos esta historia, ¿no? De las torres de nuestra catedral está pendiente, pende una lámpara que nos recuerda un voto hecho de parte del ayuntamiento y de parte también del pueblo y del clero de León. Un voto a la Madre Santísima de la Luz, porque fue ella a quien le atribuimos que nos haya salvado o que haya salvado a nuestros antepasados de este cólera morbus. Pero también hay otros momentos importantes. Por ejemplo, hablemos de los momentos de las inundaciones en la ciudad. Don Emeterio Valverde y Telles hace o interviene pidiéndole a los obispos de la República que le envíen de favor ayuda para los damnificados en alguna de las inundaciones que a él le tocó vivir. La figura también, por ejemplo, del mismo padre José María Guillermo y Parres, oriundo del Estado de México, pero que vino y se formó en nuestro seminario de León, que ejerció su ministerio en el Templo del Calvario y que es recordado por los leoneses también
como un hombre santo, un hombre de Dios, un hombre que ayudó a la comunidad en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de una problemática muy fuerte. Podríamos recordar también en este mismo sentido al segundo obispo de León, don Tomás Barón y Morales, que también en las inundaciones, pues, y gracias también a que en León estaba don Luis Long, logran también construir este puente, el puente que lo conocemos hoy como el Puente Barón, que une o que unió en su momento a lo que era el centro de León y el pueblo del Cuecillo. Leía la biografía de don Emeterio Valverde y Telles. Justamente en 1946 comienza su enfermedad, después de haber vivido también con mucha tristeza el asesinato de los mártires de aquí, del 2 de enero, ¿no? Un acontecimiento que marca también a este obispo anciano, que también se preocupaba por sus ciudadanos, por su pueblo, por su grey. Quiero recordar un acontecimiento también fundamental. En el 2012 la presencia del Papa. El Papa Benedicto XVI visitó nuestra ciudad. Lo recordamos quienes vivimos ese momento, lo recordamos con mucha alegría, lo recordamos también con mucha fe, porque se trata de una figura importantísima. El Papa en medio de nosotros, no lo habíamos pensado quizá, no lo habíamos imaginado, y vino el Papa justamente para una vez más unirnos a nosotros como ciudad. Lo vimos, yo creo que lo vivimos, esas calles de nuestra ciudad repletas de gente, ríos de gente que se aglomeraba en torno a la figura del Papa. Pues la Iglesia ha estado presente, ha estado viva, ha sido motivo y causa también de crecimiento, no solamente de la fe, sino también de la ciudad. En fin, la Iglesia ha dado, a lo largo de estos 450 años, ha estado firmemente presente en la historia de nuestra ciudad. No podemos negarlo, es un elemento fundamental también de nuestra identidad, de la identidad de todos los leoneses. La fe también se expresa en la devoción, en la oración compartida y en la vida comunitaria. Allí, el pueblo encuentra fuerza, identidad y sentido. Desde su experiencia como laica, la licenciada Alejandra Reynoso nos comparte cómo la fe se vive hoy en León, destacando que es una esencia fundamental en la vida del pueblo leonés. Nos habla de la importancia de mantenerla viva y de cómo se transmite en la familia y en la comunidad. La fe es parte de la vida. Yo no concibo un día sin que tenga la presencia de Dios y el acompañamiento. No concibo un día sin despertarme y agradecer por estar viva o durante la jornada el encomendar mi persona, mis tareas, mi trabajo, o bien en la noche dando gracias por las bendiciones, por los retos, por todo lo que recibí. Toda la vida la fe y esta cercanía, esta comunicación con Dios ha sido parte también de mi familia, de nuestra formación. Lo recuerdo incluso desde que era niña, acompañando a mis papás que participaban en el movimiento familiar cristiano, acompañando la misión, dando catecismo en el coro de la iglesia, participando en movimientos de apostolado. Y la vida es eso, la vida es un apostolado donde el entregar cada día, cada minuto, el agradecer, el tener presente que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, el ser conscientes que Dios nos pone donde nos ocupa y que nos da también tareas que tenemos que desarrollar. En el espacio en el que yo esté, sea en la escuela, sea en un trabajo, sea en la iniciativa privada, sea en un grupo apostolado o sea en la administración pública, en un cargo político. Tener siempre presente a Dios y además poder invitar a vivir esta presencia de Dios a quienes me rodean y a quienes trabajan también conmigo. En el 2021 soy diagnosticada con cáncer de mama. En marzo del 2022, mientras llevaba a cabo me ponían mis quimios, me hacen mis laboratorios y el oncólogo me dice que mi sistema inmune está muy debilitado, que tendrán que ponerme un tratamiento adicional para poder aguantar las quimios que faltaban.
Además de eso, que sucede un miércoles, 2 días después me diagnostican positivo COVID. Y eso me lleva a que no me puedan poner mi quimio, pero además a que me tenga que aislar y estar en un cuarto. Y evidentemente para mí vino momentos de tristeza, de depresión, de ansiedad, de estar encerrada, de la angustia de qué iba a pasar, si el COVID es lo que iba a terminar conmigo, si era el cáncer, qué pasaba con mis quimios. Y ese fin de semana que me habla una amiga y me pregunta cómo estoy, y le comparto todo esto que yo estaba sintiendo. Me dice, no te preocupes, vamos a rezar mucho por ti. Y empezó a circular un ramillete espiritual. El lunes, una amiga me dice, güera, ¿cómo estás? Porque está circulando este ramillete y me están preguntando si estás bien. Y yo recuerdo que solo les dije, hay que rezar, pídanles que recen mucho por mí. Fue un fin de semana complicado y solo la oración me puede ayudar a salir de esto. Conclusión, 2 días más tarde, el miércoles siguiente, me hacen nuevamente mis estudios de laboratorio y el oncólogo me dice, usted es una paciente muy rara, porque pareciera que nunca le habíamos puesto una quimio. Todos mis niveles estaban arriba, después de haber pasado COVID, después de que mi sistema inmune estaba muy debilitado, y yo le dije al oncólogo, doctor, esto es un milagro, este es el poder de la oración, porque mucha gente ha estado rezando por mí y porque definitivamente para mí fue encomendarme en las manos de Dios. Y su respuesta fue, bueno, eso sí ayuda. Sin embargo, cuando le pregunto, ¿o qué medicamento me dio para que mi sistema inmune se fortaleciera, para que yo hoy pudiera estar aquí, para que en mis laboratorios apareciera, pues como si nunca me hubieran puesto una quimio? No había una respuesta lógica, no había una respuesta humana, no había una respuesta clínica. La respuesta para mí es un milagro en el que Dios me permitió esta segunda oportunidad para poder concluir con mi tratamiento y para poder tener vida. La fe hace que nos integremos, que nos unamos, que seamos una comunidad y que así lo aprendí yo desde niña. ¿Y qué ha caracterizado eso a León? León, si bien hoy es una ciudad de 2 millones de habitantes, pero lo importante es si seguimos trabajando en este sentido de ser comunidad, y la fe nos hace ser comunidad. La fe nos hace poner e identificar que Dios está en el centro, nos permite el poder pensar en una vida con propósito, nos permite en identificar justo que la fortaleza de una ciudad está en sus personas. Las personas somos también esta parte espiritual que es parte de nosotros, que forma parte de nosotros, que además se va transmitiendo generación tras generación. Y cuando hablamos de una ciudad tenemos que hablar de su origen, tenemos que hablar de qué es lo que nos tiene hoy aquí, y sin duda la fe, la religión, el trabajo de misioneros, el trabajo de franciscanos, el trabajo de laicos, el trabajo de las familias que participan, y no solamente ahora, desde que yo tengo uso de razón, yo soy parte de la ciudad, y la ciudad justo, la importancia en el que podamos mantener nuestra fe, podamos incrementarla, nuestra persona, la comunidad y la ciudad, somos parte de ella. Y por supuesto, la importancia de que nuestra fe y que de la religión siga siendo parte, es que es identidad, es cultura, es pertenencia. No me imagino cómo podría ser León sin la fe que nos sostiene, no me imagino cómo podría ser León sin la resiliencia espiritual que hemos tenido como sociedad, y no me imagino cómo sería León sin la vocación, sin el sentido de pertenencia y sin este agradecimiento a Dios nuestro Señor. La fe se vive en lo cotidiano, en las decisiones de cada día y en la vida familiar. Así es como un pueblo mantiene viva su esperanza. Desde su experiencia como laico, el licenciado Jesús Alcántar comparte qué lugar ocupa la fe en su vida diaria y en su familia, y cómo esta herencia espiritual sigue dando sentido a su caminar personal y comunitario.
Todos los que nacimos en esta ciudad y hemos vivido en esta ciudad, somos herederos de algunas tradiciones y herencias. La devoción a Cristo Rey, la devoción a la Madre Santísima de Dios en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, y la tercera, la devoción a la Madre Santísima de la Luz. Y de manera particular yo quiero hacer referencia a una advocación especialísima que es la Inmaculada Concepción en la advocación de la Virgen del Seminario, porque tuve la bendición o la gracia de que esta casa seminarística fuera forjadora de mi fe. En consecuencia a lo anterior, te puedo decir que todas estas circunstancias me llevaron a mí a la convicción plena y a través del tiempo de que Dios verdaderamente es importante en nuestra vida. Es más, sin Dios no somos nada. Yo recuerdo que cuando era pequeño mi madre me decía: hijo, solamente te voy a pedir que 2 cosas no se te olviden en la vida. Y me decía, la primera, que nunca te alejes de Dios, porque si no tienes a Dios, no eres nada. Y la segunda es que seas o trates de ser un hombre bueno que deje una huella, algo para los demás, que no pases tu vida sin dejar historia. Y ahora eso, yo que tengo 2 pequeñas, se los he tratado de inculcar desde que son chiquitas. Y todos los días y de manera común les voy expresando y les digo: hijas, un día yo no voy a estar, pero todo lo que tienen, sus comodidades, su estudio, su formación, su alimento, sus valores, todo se lo deben a Dios. Entonces, es muy importante para mí y mi familia el vivir esta fe, el tratar de arraigarla en el corazón para que se haga vida práctica en el lugar en donde Dios tenga preparado para cada uno de nosotros florecer. La fe vivida en lo sencillo es la fe que permanece. En el testimonio del pueblo fiel, León sigue creyendo. Considero que es muy importante mantener viva la fe en León, porque es una herencia que nosotros no podemos dejar a un lado, porque son tradiciones que nos han enseñado los otros, pero que después se tienen que convertir en una vivencia, una acción, un conocimiento de ese Dios que ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y creo que ahora, en la actualidad, con este mundo tan tecnificado, con este mundo tan lleno de problemas sociales, económicos, políticos, problemas de inseguridad, problemas donde el otro ya no importa, la fe puede ser una gran medicina para abonarle algo nuevo a la sociedad. ¿Y por qué lo digo así? Porque si de veras vivimos la fe no solamente es creer, la fe es conocer, creer, reavivar y hacer vida en aquel en el cual que creemos, que es Dios. Y si nosotros nos convencemos de esto, y que un cristiano no es cristiano de boca, sino un cristiano es un cristiano que vive su fe, que lleva el evangelio al lugar concreto donde está, podremos tener una mejor sociedad. Si nos convencemos de la grandeza de lo que Dios nos pide y de lo que está, podemos cambiar y mejorar esta ciudad. ¿Por qué? Porque esto traería a nuestra vida una metanoia, un cambio de mentalidad y por tanto una vivencia diferente. Y eso a su vez nosotros lo iremos transmitiendo de generación en generación. ¿Por qué se ha perdido la fe? Porque ya no lo transmitimos. ¿Por qué no se vive la fe? Porque todos nos olvidamos de Dios, nos importan más otras cosas. Pero si la reavivamos, si renacemos a esta fe y a lo que Dios pide, esto es principio seguro de una mejor ciudad, de una mejor sociedad y de una mejor comunidad. Por eso creo que es muy importante reavivarla. Y si hay muchos festejos, la feria, todo lo dicen los medios de comunicación, el león de los colores que está, pero también los cristianos tenemos que hacer un reavivar. ¿Qué hemos hecho con la herencia que nos dejaron los demás en cuanto a nuestra fe? Cada ciudad guarda un símbolo que concentra su memoria y su fe. En León, ese símbolo fue asumido con el paso del tiempo, convirtiéndose en signo de protección,
identidad y esperanza compartida. El padre Francisco Gerardo Alvarado, párroco de la Parroquia del Sagrario, nos guía en este capítulo para comprender cómo y por qué San Sebastián fue elegido como patrono de León, qué significado tuvo para los habitantes de León antiguo y cómo su devoción ha crecido y se ha mantenido viva hasta nuestros días. Podemos decir lo que el patronazgo, ¿verdad?, que tiene la ciudad de León, Guanajuato, en base a San Sebastián Mártir, fue porque el 20 de enero de 1576 se fundó la ciudad de León, Guanajuato. Al principio fue muy difícil, ya que los mismos chichimecas que estaban ya instalados en esta aldea, y eran alrededor de unas 30, 40 familias, se sentían agredidos los chichimecas. Por tal motivo no dejaban entrar a nadie. Quienes querían poner orden fue precisamente los sacerdotes que fueron destinados a este lugar. 3 concretamente: el padre Alonso Espino, ¿sí?, el padre Cristóbal y el padre Juan de la Cuenca. Ellos arriesgando también su vida. ¿Cuál fue el resultado? Que prácticamente también murieron ellos. Primero el padre Juan de la Cuenca lo martirizaron básicamente. El padre Alonso Espino, él sí, básicamente sabiendo que tenía una situación de riesgo, sabiendo que había luchas entre ellos, él sí siguió adelante. A él le interesó mucho la comunidad, concretamente de los chichimecas. Sin embargo, ellos no querían, eran renuentes a esta parte religiosa. Fue un 1586 en el cual lo ponen precisamente en un mezquite, lo atan de las manos y con flechas certeras lo matan. Poco a poco y en el pasar de los años, este hecho de haber martirizado a los 3 padres que había mandado el obispo de Michoacán, el obispo, digámoslo de esta manera, los castiga. Los castiga no mandando ya sacerdotes. Primero, por el bien de los mismos. Segundo, porque no aceptaban la religión católica. Y fue cuando unos franciscanos se dieron la oportunidad de venir a evangelizar. Esto sucede alrededor de 1586. Gracias a ellos, debemos mucho a ellos para que ahora sí los chichimecas empezaran primero a conocer quién fue San Sebastián Mártir, segundo a darle veneración y también hacerlos de corazón más sensibles. Podemos imaginarnos que San Sebastián Mártir poco a poco fue dándose a conocer. Fue precisamente hasta el año 1770 cuando ahora sí el fervor a San Sebastián Mártir ya comenzó a tener ese resplandor en medio de ellos. ¿Por qué? Porque tenían enfermedades, venían precisamente las epidemias y ellos le atribuyen mucho a que quien los fue ayudando a salir de esos problemas fue precisamente San Sebastián Mártir. En el pasar de los años, ahora sí en el año 1864, es cuando se constituye como parroquia y de una manera ya más formal, ahora sí se dice, es la parroquia de San Sebastián Mártir, y ahí fue donde ya se conocía parte de su vida, se conocía que estaba atendiendo a las necesidades de todos los leonenses en ese momento, y el momento central, 22 de febrero de 1864, cuando es elevada esta región a ser diócesis de León, con el obispo en su momento José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, fue precisamente aquí su catedral. De hecho, de 1864 a 1866, esta fue la primera parroquia y la primera catedral. Tuvo mucha influencia San Sebastián para las familias, para la parte moral, para la parte de educación cultural de nuestra querida diócesis. Debemos tener en cuenta de que León tiene sus raíces en la fe. Siempre la fe mueve, la religión mueve a los diferentes pueblos. León no fue excepción. Hoy en día vivimos una etapa, puedo decirlo yo, un tanto cuanto difícil, porque el corazón de los humanos se ha hecho más frío, algunos ya en un sentido congelado. San Sebastián concretamente no tiene ya mucho el auge de cómo ha venido en el pasar de los años.
puedo yo decirlo de esta manera, fue precisamente como una montaña rusa. Empezó de ceros, incluso una repulsión a la iglesia de San Sebastián Mártir. Llegó en los años 1864, se mantuvo así por muchos años. Posteriormente, ya como había más iglesias, había más parroquias, la gente ya no le tomaba esa posición central en su vida doméstica a San Sebastián. Ahora actualmente se está queriendo retomar algo muy importante, sobre todo hacer conciencia en nuestros ciudadanos quién es su patrono. Vaya, se han hecho una serie de cultos, procesiones, se ha estado trabajando para volver a tomar esa identidad. Un pueblo siempre va a tener identidad en un sentido religioso, si bien nuestra patrona en la diócesis es la Madre Santísima de la Luz, queremos otra vez posicionar, en el mejor de los sentidos religioso, que San Sebastián es nuestro patrono, y por tal motivo recordar las grandes virtudes que San Sebastián tuvo, defensor de la fe, identificarnos en su fe que él tenía, en su defensa que él tenía cuando hablaban en contra de la fe cristiana. Yo creo que hoy en día también tenemos que hacer lo mismo. Es cierto que ya decía un papa, ahora la iglesia, más que de cantidad, se va a hacer de calidad. Tal vez si hablamos en número, podemos decir los cristianos han venido a menos, pero ser más conscientes que los cristianos que ahora estamos, que los católicos que ahora vivimos, debemos tener una fe muy cimentada, asemejándonos a San Sebastián Mártir. Siempre las ciudades son consagradas a alguien, y en este caso son los patronos de cada ciudad. Nosotros como ciudad, sepamos o no sepamos, creamos o no creamos, independientemente de eso, siempre hemos sido protegidos, sin duda por Dios, pero por medio de alguien que es San Sebastián Mártir. León no solo es el resultado de su historia, sino de los valores que han moldeado la forma de vivir, convivir y comprender la vida en comunidad. Aún en el mundo actual, la fe sigue siendo un elemento presente en la identidad social de la ciudad. Desde una mirada sociológica, el padre Salvador Estrada Molina nos invita a reflexionar sobre cómo se ha ido construyendo la identidad de León a lo largo de más de 450 años. A partir de la fe, analiza los valores sociales que aún hoy siguen siendo visibles en la convivencia, la cultura y las expresiones comunitarias de la ciudad. La ciudad está fundada en una idea clara de la dignidad del trabajo. Desde el mismo lema de la ciudad encontramos esta idea. ¿Cuál es esa idea? El trabajo todo lo vence. ¿Por qué? Porque en la dignidad del trabajo el hombre encuentra también una idea clara de lo que es asemejarse a su creador. Y eso viene, pues parte precisamente de la doctrina social de la Iglesia, y que durante toda la ciudad, en todo el tiempo que lleva de fundada, esa ha sido una de las características principales. Su laboriosidad y esta idea clara de las picas que nosotros hoy conocemos, que son los pequeños talleres que se fundan en la casa. En el año de 1700, la ciudad de León, en el censo del virreinato, decía que tenía 35 casas dedicadas a la producción de zapato. Para el año 1800, la ciudad empieza a tener su primera fábrica, que aún era de zapato artesanal, y posteriormente ya en el 1900 surge la primera producción en masa de lo que es el zapato, como una fábrica ya en forma, y el surgimiento de los barrios. El barrio le da una identidad a la persona. ¿Por qué? Porque le crea unidad, le crea conciencia de que pertenece a un lugar, y le crea también el sentido claro de que tiene que realizar un esfuerzo por permanecer unido a aquella comunidad. Los barrios son claves para la distribución y para el crecimiento de lo que es la fe católica en la ciudad de León. El barrio, la vida de barrio, le crea ese microcosmos a que pertenece a los barrios, y le crea esa identidad. Yo pertenezco aquí, y esa pertenencia le crea también esa espiritualidad, podemos decirlo así, a aquel que pertenece a estos barrios. Y esto pues lleva a la ciudad de León hoy, a que va a cumplir 450 años, a un concepto muy claro, ¿verdad? La ciudad mira hacia el futuro, pensando en un aspecto sí triunfalista, de que ha sobrevivido a muchas cosas por el hecho de que es consciente de que pertenece, que tiene una identidad, pero también una visión más globalista.
la ciudad se desarrolla hacia otros ámbitos ya también de la industria. La ciudad de León está fundada en, podemos decir, valores que heredó de la tradición de su fe. El primero de ellos es la unidad que crea, ¿sí? Y la unidad se crea a partir del núcleo familiar. Podemos decir que es su primera herencia, la familia tradicional. Es algo que está muy marcado en nuestra ciudad, pero también la identidad de esta familia nuclear le da también el sentido de llevarlo a crear ritos. La familia crea ritos, ¿sí? ¿Qué podemos expresarlo? Bueno, la tradición de ir a misa cada 8 días, las tradiciones por ejemplo, en los mismos barrios, crear esa unidad. Los barrios se convierten en el primer apoyo para la persona, porque lo saca del anonimato, ¿sí? Vivimos en un momento en donde la persona se convierte como en un número solamente, y la persona sale de su anonimato para darle sentido. ¿Qué le da sentido? Pues primero la identidad religiosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque le recuerda que pertenece a algo más grande. Pertenezco a una iglesia que me ayuda, que me consiente hasta cierto punto, y estamos hablando de que en la ciudad de León el 91% de las personas tiene la fe católica, entonces le lleva a darle identidad, ¿verdad? Y bueno, 2 aspectos también muy trascendentales es la solidaridad. La persona que vive en la ciudad de León es muy solidaria con los que están a su alrededor. Nunca deja sola a nadie, se presta para ayudar, se presta para conocer al otro, y esto abre precisamente a la ciudad a lo que nosotros hoy conocemos como esta migración. León se convirtió por mucho tiempo en una ciudad que recibía a muchas personas que venían de fuera. Yo estudié en la secundaria federal número 1, el Hermano Saldama, ahí en el barrio del Cuecillo. Yo estuve en el taller de zapatería incluso. Nos decía el maestro que la identidad de nosotros como leoneses tenía que ser marcada por este aspecto. O sea, un leonés que no sepa en cómo se dividen los zapatos, cómo están marcadas, cómo se llaman las partes de los zapatos, lo que se necesita para realizar el zapato, no puede decir que es leonés, ¿sí? Entonces, ¿qué le ayuda a la fe católica al ciudadano de hoy? Pues le ayuda a entender este aspecto, ¿sí? Es una identidad, le ayuda a crear unidad, le ayuda a crearse hasta solidaridad para con el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque le permite crecer, le permite desarrollarse y le permite entender que no está solo, y que al final de cuentas la comunidad que está a mi alrededor me va a hacer crecer. Lo hemos visto en muchas ocasiones en nuestra misma ciudad. La ciudad ha sido azotada por hambrunas, la ciudad ha sido azotada por sequía, la ciudad ha sido azotada por enfermedades cada vez muy graves. Yo creo que es bien importante que nosotros como ciudadanos de esta ciudad entendamos que nuestra fe está basada precisamente en este sentido, de que pertenecemos y formamos una sola comunidad, y eso me da identidad. Ya no soy solo, no estoy en un ambiente vacío, sino que todo lo contrario, la fe me ayuda a responder. Y también podemos verlo desde lo que le llamamos nosotros geolocalización. No solamente es entender el aspecto en donde estoy creciendo, dónde me desarrollo, sino es ver las cuestiones que vemos, que vivimos, están marcadas por un ambiente totalmente religioso. Además, esta ciudad está basada en muchos ritos. La gente que viene, por ejemplo, de fuera de la ciudad de León, que viene de comunidades rurales, viene aquí al centro de la ciudad, participa, por ejemplo, en la Santa Eucaristía, participa en las actividades que puede haber aquí mismo en el centro y convive con los demás, ¿sí? Entonces, la fe católica le da este sentido, ¿sí? Le da el sentido de pertenencia, nos da el sentido de que formamos una comunidad totalmente distinta, totalmente nueva, pero que también ve hacia el futuro. Yo creo que la manera más grande de mostrar esto es precisamente aquí donde estamos reunidos, en el centro de la ciudad. En la ciudad tú puedes sentarte en cualquier banca y puede haber gente de cualquier lado, de cualquier colonia, de cualquier barrio, y sin embargo no te sientes extraño, porque todos participamos del mismo rito. Somos pertenecientes a una iglesia que nos da crecimiento, desarrollo y que nos ayuda también a crear esa identidad con los demás. La historia de una ciudad no se construye solo con fechas y documentos, sino con las convicciones que han dado sentido a la vida de su pueblo. En León, la historia civil y la vida espiritual han caminado juntas a lo largo del tiempo. Desde la memoria documental y el estudio del pasado,
Rodolfo Herrera Pérez, director del Archivo Histórico de la ciudad, nos ayuda a comprender cómo se han entrelazado a lo largo de los años la historia civil de León y su vida espiritual, dando forma a una identidad que sigue influyendo en la ciudad hasta el día de hoy. Tenemos que considerar que León se fundó por españoles y ellos en la época virreinal pues eran muy cercanos a la religión católica, ligada con la identidad de la ciudad y de los leoneses, porque a lo largo del año tenemos diferentes celebraciones donde participa la población, devociones marianas, devociones a diferentes santos y celebraciones que invitan a la gente a participar. En el mes de enero tenemos la devoción a los inditos el día 12. Muchas familias van a visitar la Virgen de Guadalupe, llevan a sus niños, a sus niñas vestidos como inditos, incluso adultos portan esa indumentaria para visitar a la Virgen de Santuario de Guadalupe. Cuando se llega a la Semana Santa tenemos muy arraigado la visita a los altares dedicados a la Virgen de los Dolores y todos los recorridos que hace la Virgen acompañando a Jesús a través del Vía Crucis, del Vía Matrix, de otras celebraciones que están dedicadas a ella durante la Cuaresma y Semana Santa. Y posteriormente, en el mes de mayo, lo dedicamos a la Madre Santísima de la Luz. Los leoneses la visitan en la catedral y más en su celebración, que es el miércoles entre la Ascensión y Pentecostés, cuando se celebra en León la fiesta litúrgica dedicada a la Madre Santísima de la Luz. Pero también tenemos otras fiestas, como la fiesta del 15 de agosto, que es la Dormición de la Virgen, en el Templo de la Santísima Trinidad, donde se reparten más de 14,000 manzanas a los devotos que visitan a la Virgen cuando está dormida y que posteriormente celebran su fiesta de la Asunción. Y ya en el mes de septiembre, pues una imagen de la Virgen de la Soledad recorre diferentes mercados y con ella pues hay celebraciones, hay verbena, hay mucha gente que se acerca a la celebración litúrgica y sobre todo a la devoción a la Virgen Santísima. Y también tenemos otras devociones. Cada 28 de mes la gente va a visitar a San Judas Tadeo, el templo del Inmaculado Corazón de María, y todos los martes van a visitar a San Juan Bosco en la colonia San Juan Bosco. Entonces, todo el año hay celebraciones. Incluso hay una muy singular en León, que es el 10 de septiembre, dedicada a San Nicolás de Tolentino en el templo que está en el barrio Arriba, donde se bendicen los panecitos. Y esa celebración pues ya se ha hecho singular porque la tradición dice que lleven a bendecir panes ácimos, sin azúcar, sin levadura, para que se conserven todo el año. Y aquí en León ya la tradición pues ofrece panecitos en miniatura de dulce. Entonces es una gran variedad de todos los panes que se producen en la ciudad y que los fieles y devotos de San Nicolás de Tolentino pues pueden adquirir para llevarlos a bendecir y posteriormente regalarlos a sus familiares. Otra de las devociones marianas que tenemos aquí en León es el rezo del Santo Rosario, que de manera especial es en el Rosario Viviente que se celebra en el Estadio León, donde las personas van llevando una vela y participan durante más de una hora en el rezo del Santo Rosario para conmemorar o para pedir la protección o las bendiciones de la Virgen María. Entonces la vida religiosa está muy ligada con la vida civil, porque el año civil, pues todo el año estamos celebrando también fiestas religiosas. La religión todavía sigue siendo un elemento clave en la identidad de los leoneses. Todos los días hay gente que se persigna cuando pasa junto a los templos o frente a los templos, asisten a misa, participan en ceremonias, tienen devociones y sobre todo está muy arraigado que todos traigamos algún elemento religioso, ya sea en nuestra cartera, colgando de una cadena o tengamos en nuestro escritorio. Y seguramente la religión pues, va a estar presente durante mucho tiempo todavía en nuestra ciudad de León. León no solo existe por su historia, ni por sus calles o sus muros. León existe por la fe que ha sostenido a su pueblo a lo largo del tiempo. La historia, la memoria y la fe nos conducen a una verdad esencial sobre la identidad de León. Y por eso, el día que León renuncia a su fe, dejará de ser
dejará de ser lo que ha sido.